Introducción. Bueno, el día de hoy, bueno, les comentaba que va a ser breve, la sesión va a ser de 1 hora alrededor, porque a las 9 tengo que ir a dejar unas cosas al instituto, entonces es lo que, 9:30, entonces lo que llego tengo que salir a las 9. Fue así imprevisto, cuestiones administrativas de esas que ya por cerrar el año la universidad está pidiendo, y hoy van a pasar a revisar todo eso, entonces tengo que estar allá a las 9:30. Por eso nuestra sesión de hoy va a durar a las 9. No quise cancelarla porque fue muy de imprevisto ayer, no me iba a dar tiempo a avisarles. Dos, ustedes saben que el curso lo comenzamos también por cuestiones administrativas bastante tarde, aunque no vamos mal y sí nos va a dar tiempo de terminar la fecha prevista. Y además, pues ya no me acuerdo. El punto es que no quise cancelarla para venir y verlos a ustedes el día de hoy. Y lo que vamos a ver el día de hoy va a ser esos tipos de vinculación del que ya hemos venido hablando ya desde sesiones atrás, ya hemos visto los niveles, cuándo se hace una vinculación efectiva o no, que esta requiere de un diálogo necesariamente. Y muchas veces pensamos que la vinculación únicamente recae en hacer divulgación de la ciencia, ¿no? Que es lo que muchas veces como antropólogos solemos hacer, ¿no? Vamos y hacemos todo nuestro trabajo de investigación, y si bien le va a la comunidad o a la sociedad, pues tendrán una edición o más bien un número de su tesis, o vamos y damos charlas, veíamos la vez pasada que está muy bien, pero que existen diferentes niveles y que usualmente caemos en la llamada déficit, es decir, solo dar información y no esperamos esa respuesta, pero la vinculación sí implica muchísimo más. La vinculación sí requiere de un diálogo, requiere de una comunicación como tal. Y vamos a ver los tipos de divulgación que existen para que ustedes vayan viendo si en esta estrategia que ustedes están construyendo para su trabajo final, si alguna de estas aplica. Veíamos la vez pasada, las charlas usualmente caen en la divulgación. Vamos, damos las charlas y ya. Pero si alguno de ustedes está pensando en talleres, que sí, prácticamente la mayoría, o en algunas actividades, entonces vamos a ver cómo cae en otro tipo de vinculación respecto a lo que ustedes están haciendo. Yo también la vez pasada les hablé solo de una táctica, que es la de la infografía, para ver si se animaban ustedes a hacer su estrategia final en forma de infografías, o a incluir la infografía como parte de sus tácticas. Entonces, vamos a darle la palabra a Armando, que nos va a hablar de divulgación y de qué trata. Adelante, Armando. Hola, doctora, buenos días por la introducción. Compañeros, buenos días. Bueno, como ya saben, yo soy José Armando Fernández Cortés, soy su compañero en esta experiencia de vinculación a la comunidad, y bueno, en esta mañana a mí me tocó uno de los tipos de vinculación, que es precisamente por divulgación. Bien, así de manera general y partiendo de el concepto de lo que podría ser o viene siendo la divulgación, pues podemos entender que pues es el acto de hacer pública una información que esté al alcance pues prácticamente para todas las personas. También, por otra parte, la palabra divulgación deriva de lo que viene siendo el latín divulgare, que se refiere a precisamente divulgar. Es decir, bueno, como sinónimo de divulgación también se pueden emplear la palabra, por ejemplo, difusión, publicar o informar o dar información. También la divulgación pues se refiere a lo que viene siendo la acción de exponer, difundir un contenido que puede ser de interés público, pues ya bien sea sobre un tema general o también específico, ¿no? Eh, bueno, también puedo mencionar que hablando en la actualidad, existe gran cantidad de lo que son herramientas y canales de comunicación para lo que bueno, a través de los cuales se puede divulgar cualquier tipo de contenido.
Por tanto, pues la divulgación considero que puede presentarse pues prácticamente en diferentes formatos, ¿no? Eso no tiene que ser totalmente rígido y pues ya bien sea puede ser escrita, en video, en un audio, pero pues aquí lo importante pues es que de la divulgación que se busca, que es justamente pues esto de promover la información, como ya se los venía yo platicando, y el conocimiento pues poniéndoselos al alcance a todos los individuos pues que estén interesados en algún tema en particular o de manera general también. Un ejemplo que podría yo dar así de manera breve y muy sencillo, pues pues por ejemplo, estoy por culminar un artículo, algún artículo sobre por ejemplo, de lo que lo quería hacer ahorita, ¿no? Sobre patrimonio cultural, preservación y estas cuestiones, y que pues, por así decirlo, pues mañana haré la divulgación de este trabajo, por ejemplo, en mi canal de YouTube o en mi blog de Facebook o este tipo de lugares, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos trabajando mucho con la tecnología y a distancia, más que nada. Eh, También, bueno, la divulgación solo se alcanza cuando, pues, de alguna manera quien posee la información, pues la coloca al alcance de los demás, ¿no? Porque, pues, si realmente, pues, se hace el trabajo de investigación, ¿no? Y, pues, no lo hacemos llegar a alguna plataforma o lo tratamos de, precisamente divulgar, de, hacer llegar a otros lados, pues, la información y esta investigación, pues, simplemente, pues, va a quedar ahí y no va a pasar a más, ¿no? También, pues los medios de comunicación, pues son un ejemplo por excelencia de lo que es divulgación de la información, ciertamente. Pues nosotros vemos noticias por las mañanas y pues la información, todas precisamente, vaya a ser la redundancia, las noticias que pasan en los noticieros, perdón, pues esas noticias viajan por todo el país a nivel, pues precisamente nacional y pues es una manera muy útil de poder, pues, divulgar, ¿no? También, pues, considero que cabe resaltar que, pues, lo que es la información a divulgar, pues, debe de tener un lenguaje, pues, acorde precisamente al público destinado para que, pues, tenga un mayor entendimiento y, pues, se haga precisamente de mejor manera esta vinculación que queremos buscar. Pues, también estar basada en fuentes confiables, claro, dar a conocer conceptos, también resultados, acontecimientos, opiniones, análisis, nuevos contenidos, claro, ¿por qué no innovar? Y pues entre otras cosas más, ¿no? Esto hablando particularmente de lo que es la divulgación. También, pues me gustaría hacer, o mencionar lo que podría ser, o lo que viene siendo también la divulgación científica. Y pues tenemos que la divulgación científica, pues es prácticamente aquella que a través de la cual se da a conocer pues un contenido de gran valor científico y que es de interés general. Yo, bueno, hice esta mención porque pues de alguna u otra manera yo considero que pues dentro del ámbito que nosotros estamos, pues ocupamos este tipo de divulgación, que es la divulgación científica. Y bien, bueno, esta información también pues puede abarcar temas tecnológicos, médicos, industriales, por ejemplo, ciencia de cultura y esta parte, ¿no? También, pues la divulgación científica consiste en publicar precisamente las diversas teorías científicas, los nuevos avances que se han ido dando, los desarrollos y descubrimientos que se van obteniendo a raíz de los análisis que se van realizando. Pues tanto para un público pues especializado como podría ser también en general, ¿no? Porque pues hay personas que quizás saben del tema y pues tienen mucho conocimiento, pero quizá hay otras tantas que les interesa el tema, pero no lo conocen, ¿no? Entonces, pues hay que estar como abiertos a dar una mejor explicación, no ser tan técnicos, ocupar un lenguaje muchísimo más cotidiano para que pues sea fácil de digerir, ¿no? También, bueno, esta divulgación, claro, también pues hace uso de los diversos canales y herramientas de información que se encuentran disponibles. No obstante, pues su importancia radica más que nada en la veracidad de la información y pues su demostración en muchos casos también, claro. Bueno, ya para terminar, en la actualidad pues existen diversos medios y canales de divulgación
Pues de hecho hay un importante número de información que expuesta a través de, pues precisamente de los medios de comunicación e internet, pues a las cuales el público pues puede acceder para informarse sobre diversos temas, acontecimientos políticos, cuestiones sociales, la parte cultural, por ejemplo, también inclusive pues deportes, y entre otros más, ¿no? Podría seguir mencionando así. Pero, pues, sin embargo, al haber una masiva divulgación de contenido, pues también considero que, pues, por esta parte es importante que el público también, pues, sepa distinguir entre la información que puede ser verídica y, pues, certera, frente a aquella que es poco fundamentada o falsos, ¿no? Por eso también debemos de aprender a ser críticos y, pues, tanto nosotros y hacer como ver, hacer ver esta parte al demás público, que pues no, digamos, de manera vulgar, no nos casemos con lo que todos dicen o lo que un investigador dice, sino pues siempre estar como tratando de nutrirnos, si nos interesa un tema, investigar, investigar, no quedarnos con una sola cosa y pues así también, pues más allá de ser críticos, pues nos empapamos un poquito más sobre lo que queremos saber. Y bueno, ya pues como parte final, pues las principales características de la divulgación científica, pues son esta parte de promover la curiosidad hacia una materia, un tema, una disciplina, también ofrecer lo que es la información necesaria para que la sociedad pues adquiera esta opinión sobre cuestiones relacionadas con los avances de la ciencia y pues precisamente sus repercusiones, ¿no? Y toda esta parte que, pues, queramos o no, las personas siempre somos, o los humanos siempre tendemos a ser demasiado curiosos y siempre estamos buscando ver qué aprender, qué hacer. Entonces, pues yo creo que este tipo de vinculación, pues es importante y es muy útil por esta parte de cómo podemos entrar tanto como de manera, digamos que puede ser científica, como un poco más coloquial, ¿no? Hablar sobre cualquier tema, pues, en general o pasarnos como a algo más, estricto, ¿no? Como esta parte o más, digamos, que va enfocado más a la ciencia, ¿no? Y bueno, pues por mi parte esto es todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Gracias, Armando. ¿Alguien, alguno de tus compañeros que quiera preguntarle algo a Armando o algún comentario? Yo solamente si nos platicas un poco de este artículo que nos mencionabas. Entiendo que es de divulgación y por eso lo sacas a la luz, ¿no? Ha sido, bueno, en sí, pues no es como que tenga un artículo ahorita, pero lo traté de Ah, o tomar sea, como, como un ejemplo, ¿no? De decir, ok, ah, ok, ok, ok. pues Hipotético. Ok. así fue hipotético, Yo dije, órale, ok. No, no, aunque está fíjese bien. que estaría muy, muy, muy bien, Yo, por ejemplo. yo dije, ¿a poco tiene? Y dice, mira, lo tiene canal de YouTube. Ahí hizo un artículo. ¿Tampoco tienes canal de YouTube? No, eso sí lo tengo. Ah, De hecho, he subido ok. algunos videos porque me gusta mucho editar y, por ejemplo, la vez pasada, en el semestre pasado, como llevé difusión, pues también hicimos este tipo de situaciones y pues sí, no, mi canal de YouTube sí está. He tratado de hacer algunos videos, de difundirlos precisamente en YouTube, de ocupar Facebook, de ocupar Instagram, de ocupar pues a mis mismos amigos para que compartan toda esa información y pues se riegue por otros lados, pero sí lo del artículo, pues no tanto, no, realmente sí no lo tengo hecho, pero por ejemplo también puedo mencionar que ahorita que pues tuve participación en lo de la ponencia del CONECA, pues también hablé yo, para mí fue un tema importante, que es pues el trabajo de campo como herramienta en la investigación arqueológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues también podría decir en cuestión de divulgación científica, pues eso podría ser demasiado útil, armar precisamente, en vez de hacerlo como una tipo exposición, armar un artículo sobre ese tema y pues precisamente podría divulgarlo, ¿no? Igual de la misma manera ocupar pues hacer por ejemplo, alguna infografía, hacer algún tríptico y ese mismo tríptico subirlo a diferentes plataformas y tratar de hacer que llegue pues a más lados, ¿no? Expandir la información.
O sea, sí, aquí sí, esta experiencia que tú tuviste con es el Coneca, ¿verdad? Es que ya con tanto Sí. congreso ya me hago así el Coneca. Todo lo que se desarrolla ahí, ahorita no nos va a platicar un poco más Denny, pero eso es a nivel difusión. O sea, eso es completamente, tú te desenvolviste en un público que habla tu mismo idioma, ¿no? Fue a nivel especializado, ¿no? Eso es lo que se maneja en congresos. Los artículos especializados es difusión. Pasa a divulgación cuando ustedes hacen, no una traducción, porque recuerden que les ponía el ejemplo la vez pasada del comal y la olla, de cómo traduces eso. Así, eso sucede cuando haces comunicación pública o divulgación, sino más bien es todo un trabajo pues sí, interpretativo, de cambiar el lenguaje y cambiar, porque estás trabajando con otro sistema epistémico. Un tema que ahorita me lo recordó mucho Armando con su exposición y que no puse, y les voy a decir por qué no lo puse, porque no tiene mucho que ver con la clase de vinculación que se da en antropología. Sin embargo, uno de los tipos de vinculación más importantes es a través del periodismo científico. Generalmente quienes se dedican al periodismo científico pues son comunicólogos, periodistas, o también es gente especializada, no sé, en alguna disciplina, biología, física, química, la propia antropología, pero que sí ha tenido una formación o una profesionalización dentro de la comunicación, porque no es tan fácil que los comunicólogos o que los periodistas eh, admitan a otra persona para hacer periodismo con otra formación, de la misma manera en que para nosotros como antropólogos es como, no nos parece justo que alguien venga y no se vaya a excavar, de entrada no se puede, es ilegal, o vaya a hacer trabajo antropológico si no tiene esa profesión o esa formación. Entonces, pero un tema interesante y que no lo puse porque no viene mucho al caso con los tipos de vinculación que nosotros manejamos en esta clase, pero la otra es periodismo científico, que ellos sí hacen un trabajo de interpretación y van y hablan con científicos y tratan de hacerlo. Aparte viven toda esta presión. Hablo del periodismo científico, no del de guerra, no el político, el de científico, ¿no? Que hablan con o entrevistan a científicos día a día y sacan su artículo todo un día, todo en un rango de 12, 14 horas. Entonces también ese es otro tema bastante interesante. Una de los puntos clave que dijo y que quiero destacar aquí, que tiene que ver con la divulgación o lo que hoy conocemos como cultura científica, eso es algo que a mí me incomoda un poco decir, porque para todo es cultura de la basura, cultura del medio ambiente, cultura de no sé qué. Ahora se habla mucho de la cultura científica, que tiene que ver justamente con esta vinculación, comunicación, divulgación. Pero algo que mencionó Armando y que va a estar presente en cada una de temas que les tocó exponer, es que la información tiene que ser verídica. Nunca podemos exagerar nada por nuestra parte, nunca podemos evidentemente inventar. Y por el otro lado está este acceso universal al conocimiento. El derecho es un derecho humano de todas las personas. Está en la ONU el derecho universal al conocimiento. O sea, toda la sociedad tiene derecho a saber o tener acceso a todo el conocimiento que estamos generando desde cualquier disciplina científica. Entonces, por eso la divulgación y la vinculación es una responsabilidad y es un compromiso que nosotros tenemos como sociedad. Y hay que tomarlo cada vez más en serio. Hay que tomar cursos, diplomados, talleres, conferencias sobre cómo hacer cada uno de estos tipos de vinculación que estamos viendo. Y si algún día les preguntan algo, si van a dar ese taller, esa charla, esos cuentos que ustedes van a generar como parte de su estrategia, si alguna vez los llegan a hacer y les preguntan algo, es completamente válido, ético y necesario decir no lo sé. No lo sé, investiguémoslo junto o no inventar cosas, porque recuerden que sobre todo en la divulgación, que
tiene que ver más con este modelo de déficit de dar información como una autoridad científica a alguien que no lo es. Nosotros somos esa autoridad científica y muchas veces hasta moral, entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. Y algo con lo que lucha mucho la divulgación, puedes quitar tu presentación, Armando, es que voy a proyectar algo. Es también lo mencionó Armando, no con esas palabras, pero hoy lo vemos, ¿no? Desde que empezó, lo vemos mucho más. Bueno, los arqueólogos lo vemos desde siempre, los antropólogos también, esto de la pseudociencia, ¿no? Hay que luchar muchísimo con todas estas ideas de los extraterrestres, no se me viene a la cabeza otro, las ollas de oro, etcétera, toda esta pseudociencia, canales con gran plataforma como History Channel, de repente saca cosas que no ayudan para nada a la disciplina, ¿no? Y lo vemos actualmente con lo de las vacunas, ¿no? Con lo del COVID. Hay una inundación de pseudociencia con la que tenemos, pero es muy difícil de luchar, porque todo tiene que estar dentro de una estrategia. Un ejemplo de vinculación que estoy segura que ustedes conocen es el de, les pongo el de Jaime Delgado, que él trabaja mucho con patrimonio cultural y seguramente lo han visto por ahí. De inmediato se me viene hasta la cabeza, ¿no? El de Tezcatlipoca tiene un blog y tiene un canal de YouTube que está enfocado para niños. Pero también Jaime Delgado escribe muchísimo tiene varios artículos de divulgación. Él es como la figura de divulgación de Lina. Y eso es importante porque Lina no lo tenía, ¿no? Entonces ahí lo que sí quiero que quede claro es que la divulgación sí se está luchando por profesionalizarse. Eso significa que si ustedes deciden en algún punto dedicarse a hacer divulgación en serio, o sea, volverla parte de su vida y volverla su proyecto de investigación, así como Jaime y otros que trabajan a través de artículos y que se enfocan con niños, es muy difícil compaginarlo con tu trabajo de investigación antropológica o arqueológica, porque ya es una profesionalización como tal, no sé si me explico. Si no han visto este blog, véanlo, está muy divertido, vean una manera de hacer divulgación, aunque no necesariamente implica que pegarlo aquí en YouTube tenga la comunicación y el diálogo que sí hacen otro tipo de estrategias o tácticas como los talleres, ¿no? Es un nivel, por eso hablamos de niveles de vinculación. Lo que les decía con esto es que como se está intentando profesionalizar la divulgación científica o la divulgación en antropología, se tiene que tomar la decisión, llega un punto en que se tiene que tomar la decisión de o haces tu proyecto, o haces ciencia o haces comunicación de esa ciencia, porque ambos son proyectos bastante serios. Lo ideal, y es por eso que existen estas clases, es que nosotros nos vayamos formando con la idea de que todos los proyectos de investigación deben tener una parte de vinculación bastante fuerte. Así como vamos a incluir el programa de reconocimiento de superficie o el programa en el caso de las compañeras de antropología social, o la metodología etnográfica, o con objetivos, planteamientos, también como parte fundamental de ese proyecto y esa estrategia tendría que venir el de vinculación a la comunidad a través de la divulgación o a través de el proyecto que ustedes están generando ahorita, como estrategia de vinculación, tendría que formar parte de este proyecto grande. Y eso es algo que no solemos hacer, porque implica muchísimo trabajo, implica un trabajo en equipo, implica un proyecto interdisciplinario, implica presupuesto, o sea, implica dinero, implica tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, se nos complica mucho, pero aspiramos a que la vinculación, la divulgación, la democratización, la difusión sea parte de todo este proyecto de investigación. ¿Alguna duda o algún comentario acerca de lo que estamos comentando ahora? Si están ahí. Claro. Los demás, aparte de Armando. Todo bien, maestra.
Entonces, Dani, ¿estás lista? Me interesa que pase Dani, porque usualmente se confunde la difusión con la divulgación. De hecho, Es que ese tema me tocó a mi maestra, el de a difusión. las dos. Ah, bueno. Les van a pasar las dos, pero como llegó Dani, primero le voy a dar la palabra a ella y después a ti. Es que les comentaba al principio, Daniela, que los repartía así por si no llegaba uno, cubrir la clase, pero si están las dos, evidentemente pasarán las dos. Pero sí me interesa que pase después de divulgación, porque usualmente confundimos difusión con divulgación y no es así. ¿No? De hecho, hay varios tipos de difusión y yo antes quiero escucharlas a ustedes para ver cómo vamos a ir depurando la información. Pero si Sí, estás de maestra, está acuerdo y bien. todos los demás, va Deni y después te damos la palabra a ti, ¿sale? Sí, es que como había visto que nada más me había tocado a mí, por eso creí que era la única que... Sí, hubo un error ahí con Deni, pero ya lo solucionamos, ¿verdad, Deni? Sí, voy a compartir pantalla entonces. ¿Ya se ve? Ya. Okay. Bueno, días ahí me tocó hablar sobre la difusión de la ciencia. Y bueno, ¿qué es la difusión? La difusión trata de extender o hacer algo que se propague, se disperse o se esparce entre el público o la población en general. En nuestro caso es el conocimiento científico. Es importante, y aquí es lo que hay que recalcar, que la difusión es la propagación del conocimiento entre especialistas y contiene un conjunto de elementos o signos propios de un discurso especializado. Una de las formas que tiene la comunidad investigadora de dar a conocer su trabajo es la publicación de artículos científicos. Esos artículos serán revisados y evaluados por otros investigadores antes de ser publicados. Es una característica del método científico en donde obliga que se enseñen, que se muestren los resultados de una investigación para que sean considerados como válidos. Y ese comentario que hago al final es un poquito medio fuerte, a lo mejor, no sé, pero bueno, yo siento que la difusión busca o esparcir el conocimiento, pues de esa manera como para llenarle sentido al término y cumplir con esa actividad que es como obligatoria, ¿no? Y bueno, aquí pongo un como ejemplo que en Perú trataron como que de desarrollar o de elevar la participación y fomentar a su vez el desarrollar la investigación en los estudiantes universitarios. Fue así como en el 26 de junio del 2014 se aprobó una ley que contiene 133 artículos y engloba 3 dimensiones del sistema universitario. Gracias a esta, porque fue la que más mencionaba el artículo, fue que para el año del 2017 Perú ya se encontraba en el puesto número 8 dentro de los primeros 20 países en el rango de Sismago Journal and Country Rank, con un total de 20.308 documentos. Otra manera de hacer difusión es precisamente lo que comentaba hace un momento Armando, que es comunicar ciencia entre los propios científicos en la celebración de congresos y reuniones. En estas se reúnen científicos para presentar resultados de investigaciones, exponer los últimos avances en su campo y debatir temas de actualidad. Otra forma de hacer difusión es en las últimas décadas está como que cobrando relevancia el famoso Open Access o acceso abierto, que es un movimiento que promueve un acceso libre y sin restricciones a la información producida por investigadores. Y bueno, eso es prácticamente todo. Aquí les dejo mi bibliografía.
Gracias, Dani. Si están de acuerdo, pasamos con Daniela para que discutamos ya en conjunto cada uno de los puntos, ¿sí? Sí, maestra, ahorita voy a compartir. Ok. Ahorita regresamos contigo, Dani. No te vayas. Ay, esta no es, pero este es de la arqueología postproceso. ¿Contemporánea? ¿Es arqueología contemporánea? Sí, pero aquí ya la tenía. Aquí está. Bueno, pues les voy a exponer exactamente el mismo tema, pero bueno, la difusión de la ciencia es hacer referencia a comunicar entre pares, solamente entre personas especialistas. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes van a un congreso que solamente se enfoca para, no sé, para doctores o para cierto tipo, debes de tener cierto tipo de licenciatura o cierto tipo de, pues, de formación académica, como normalmente en algunos encuentros de la ciencia, que se encuentran doctores y demás, hacen esto, es la difusión, el poder como que transmitir tu trabajo, pero de una forma especializada, y obviamente el lenguaje va a ser totalmente distinto, porque van a ocupar tecnicismos, y es el discurso de la ciencia, o es una parte de lo que se basa en la difusión de la ciencia, ¿no? Es una diferencia que existe entre la vinculación y la difusión. Bueno, para empezar, unas características de la difusión científica es que son publicados por medios especializados, es decir, por revistas científicas, por periódicos científicos, por páginas ahorita ya que se utilizan mucho científicas, y solamente se van a transmitir o se van a propagar por ese medio, por algún medio oficial. Contiene un conjunto de signos y elementos propios del discurso especializado, es decir, que no vas a poder, si tú vas a hacer difusión, no puedes poner un lenguaje muy coloquial, tienes que utilizar de acuerdo a tu rama. Y sobre todo creo que obviamente tienen una estructura, como en los proyectos de arqueología tienen una estructura, así es en la difusión científica, debe de tener cierta estructura de acuerdo a las especificaciones o a lo que se requiera, a lo que requieran los que lo van a juzgar. Y sobre todo esta parte que creo que es fundamental, el discurso científico, obviamente, pues ya no es como que un lenguaje no vas a poner un lenguaje tan común como si lo fueras a vincular con la comunidad, porque si lo vinculas a la comunidad tienes que poner un lenguaje entendible para todas las personas. Sin embargo, en la difusión científica no, en la difusión tienes que tener un lenguaje especializado de acuerdo a tu rama. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Y un ejemplo de la difusión científica se llevó hace poco. Este fue un encuentro en el que solamente existían o pedían especialistas, y fue dirigido por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y bueno, se llevó a cabo del 8 al 12 de noviembre, y su justificación fue que era un encuentro académico entre investigadores, docentes y estudiantes de temas cruciales para la actualidad en las ciencias sociales y en el contexto regional y a nivel nacional. Esto se dirigió por parte del Departamento de Ciencias Sociales con el objetivo de incentivar a académicos y académicas para que intercambiaran diversos proyectos y diversos aprendizajes derivados de la pandemia del COVID. Ese era el objetivo. De hecho, aquí está uno de los objetivos, que es promover un espacio académico flexible para la colectividad, pero únicamente están estudiantes, especialistas, académicos. ¿Por qué? Porque no se incluye a público general, porque esa ya incluiría una vinculación. Ya tendría que tener otro cierto lenguaje y pues otro tipo de estructura, por así decirlo. Y pues estas son mis referencias y ya. Gracias, Dani y Deni. Pues sí, bastante claro. Aquí lo que sí hay que aclarar es que la difusión como parte de la sesión sabemos que es
forma un tipo de vinculación. O sea, si ustedes hubieran decidido que su estrategia que están construyendo aquí o que esta vinculación con la comunidad hubiese sido de científicos, es completamente válido. O sea, nosotros pensamos o solemos pensar cuando hablamos de comunidad que hablamos de la localidad rural en donde nosotros hacemos trabajo de campo, pero también desde el principio les mencionaba, ustedes pueden elegir un grupo de su propia comunidad y no importa si viven en Nueva York, ¿no? O sea, no significan o que esto sea parte de una comunidad de la Facultad de Antropología o de los docentes, o nuestra comunidad como docentes de la Facultad de Antropología. Entonces, sí pensemos en el término de comunidad y que nosotros podemos hacer vinculación de tipo difusión, ¿no? Solamente entre pares. Les decía que se suele confundirse mucho también por cómo se llama su clase de difusión y extensión. También creo que es por la manera, y ahorita que la estoy llevando, es por la manera en la que se aborda, porque desde mi perspectiva y humilde opinión, no siempre, yo no hago difusión. O sea, pese a que estoy en la clase de difusión, no estoy haciendo difusión, estoy haciendo vinculación. Estás haciendo divulgación. Ajá, divulgación, perdón. Ajá. Pero no es que Asminda o quien dé la clase de difusión esté mal, Dani. Porque si ustedes la toman con cualquier otro maestro, también alguien me decía, ¿dónde fue? No sé si un tutorado o alguien me decía que la llevaba con otra materia. Viviana, una tesista, la llevaba con otra maestra o maestro, creo que incluso, que no era Asminda, o sea, la llevaba fuera de la clase de arqueología y estaba haciendo lo mismo, le encargaron hacer videos para Facebook. Y no es que el contenido esté mal, el nombre de la materia está mal. O sea, ustedes no tienen la intención la clase de que ustedes escriban artículos especializados porque todavía no tienen esa formación. Eso ya lo harán después de que construyan su tesis. Lo que sí implica esta clase es divulgación. Aquí el problema es el nombre, ¿no? Y de hecho les platicaba yo la vez pasada, ahorita ya en el próximo plan de estudios se va a llamar divulgación, difusión y extensión, porque lo que hacen ahí no es ni difusión ni es extensión, es divulgación, ¿no? Y es algo que tenemos que aprender y se tiene que realizar y ya vemos que es parte de nuestro quehacer como antropólogos. Aquí creo que lo abordaron muy bien ambas, o sea, es bastante claro, la difusión es entre especialistas, hay veces son grupos muy selectos, ¿no? Como si tienes que cumplir con ciertos conocimientos que no todos por tener el doctorado tienen, ni muchísimo menos, o sea, sí es muy especializado, pero es tan importante como la divulgación, porque es una manera de hacer ciencia, ¿no? La comunicación entre científicos, entre especialistas, es una manera de hacer ciencia, ¿no? Y hacer colaboración. Aquí, no sé si puedes quitar tu diapositiva, Dani, por favor. Vamos a empezar a ver que existen dos tipos de difusión. Entonces, a este punto ya quedó claro cuál es la diferencia entre divulgación y difusión, ¿verdad? Ya todos, además de Dani, Armando y Denny. Alicia, Malinali, Briseida, Miquel. Sí, maestra, creo que era necesario hacer esa diferencia, la verdad. Ok, ahorita entonces les voy a marcar otra diferencia dentro de la difusión. Ya estamos dentro de la difusión. Dani y Daniela nos platicaron de esta difusión que nosotros solemos hacer como científicos. La especializada, la comunicación. En este grupo se hace difusión porque estamos hablando bajo los mismos términos, dentro de una misma carrera, etcétera. Sin embargo, hay otro tipo de difusión. Dentro de la difusión hay otro tipo que es el que les voy a compartir pantalla, que es este.
la difusión que se hace ya como a nivel institucional. Y en términos de vinculación y en términos de comunicación sobre todo, cuando se habla de difusión únicamente se hace referencia no a nivel especializado, sino a la imagen que se proyecta de ciertos académicos o ciertos científicos o de la universidad. Pongo el eje, o instituciones, piensen, no, puede ser el INAH, puede ser el propio gobierno, puede ser el INEGI, lo que sea. Pero en nuestro ejemplo, pues le voy a poner el caso de la Universidad Veracruzana, ¿no? Es algo que estamos muy relacionados, que seguramente ustedes ven en redes sociales, cuando empezamos a compartir todo lo que se genera el sistema de noticias UV Universo, que es la plataforma de difusión de la universidad, y esta no va directamente dirigida a especialistas, como el ejemplo que ustedes ponen, que esa es parte de la difusión científica, sino está dirigida a miembros de la misma comunidad, a la UV, ¿no? Y vamos a ver cómo aquí no intentan, es bien claro, tú sabes cuando están haciendo difusión y cuando intentan poner la imagen en alto de la universidad o del científico o del investigador, porque vean cómo empiezan todos los titulares, ¿no? Luego he visto unos de... a ver, déjame ver si encuentro uno de... Perenganito de tal publicó en la revista, en el journal, no sé qué, así como, ¿y eso qué? ¿De qué publicó? ¿Cuál es su tema? No sé, ¿no? Pero la difusión que se está haciendo es para construir una imagen positiva, evidentemente, de la universidad y de quienes formamos esa comunidad. Entonces, los títulos son muy claros, ¿no? Trabajo social de la UV, integrantes de la UV. ¿Qué integrantes fueron, no? Ahorita les muestro uno que sí, últimamente ponían mucho. Y cuando empezó la pandemia, ustedes seguramente también lo vieron, había varios incluso la Facultad de Antropología pasó mucho por ahí, Perenganito de tal, fue el primero en titularse de modalidad virtual de la Facultad de Antropología. ¿De qué fue su trabajo? O sea, no importaba el tema de su trabajo, o si fue un gran aporte o no, lo que importaba era difundir que la universidad o la Facultad de Antropología estaba sobrellevando esta pandemia y estaba buscando estrategias como la virtualidad, ¿no? Egresado del YASUB, ganó concurso de saxofón. O sea, este es un tipo de difusión que se genera dentro de esta gran vinculación de tipo difusión, que nosotros digamos que estamos, y que no está peleada una con la otra, ¿eh? La idea es que nosotros de nuestro proyecto de investigación, de lo que estemos trabajando, hagamos divulgación científica, difusión científica, es decir, participación en congresos, publicaciones especializadas, y también se conjunte con la difusión que hace la propia universidad o que hace cualquier tipo, el Diario de Jalapa o cualquier periódico, porque todo eso es un engranaje que hace que realmente nuestro trabajo tenga impacto social y pertinencia social, que es lo que estamos buscando. Pero eso es otro tipo de difusión. De hecho, muchos periodistas que trabajan para Universo, bueno, para empezar tienes que tener la ética de cualquier periodista. Pero hace unos días platicaba justamente con quienes alguna vez trabajaron para Universo de la UV y se ve que están en constante conflicto porque pues no todo es positivo dentro de la universidad, ¿no? También todos hemos escuchado esas noticias que salen en el calor político, jamás van a salir en el Universo. Entonces, ellos constantemente están luchando por ejemplo, sí me platicaban que como por ética profesional o parte de su profesionalización, es si un investigador los llama y les dice, oye, escribí en tal artículo en el journal famosísimo de Inglaterra, o en ruso, ellos investigan al investigador, ahora sí, válgase la redundancia, y depende de su historial, si ven que es acosador o que tuvo problemas de violencia o algún caso extraño por ahí dentro de la universidad que siempre suenan,
sí tienen que ellos tomar la decisión de si hacen el reportaje o no, ¿no? Y hay veces sí lo hacen, hay veces no lo hacen, pero eso ya es ética y parte de la profesión de los periodistas que trabajan para Universo. Pero eso es como parte de los periodicazos, jamás van a salir en Universo, jamás van a salir en Universo, hay una línea, de eso salen en el calor político que tiene otra línea de difusión, pero también hay cosas, ustedes una vez que hagan su proyecto de investigación y que hagan difusión en primer lugar, después divulgación puede ser a través, esa divulgación se va a difundir también a través de este tipo de plataformas como cuestiones positivas, porque ustedes también van a construir su imagen, ¿no? Estaba también platicando, justo platicaba yo con ellos porque me llamó la atención que hace como una semana le dieron uno de los múltiples premios que cada semana le dan a Eduardo Matos Moctezuma. El de la semana pasada fue el de comunicación pública de la ciencia, es decir, el de divulgación. Y también se lo dieron a Antonio Lascano, me imagino que también conocen a Antonio Lascano, es un científico de la UNAM que ha tenido muchísima visibilidad, siempre es vaca sagrada, pero también hace muchísima divulgación y aparece en muchos programas de radio con Denise Merker y con el COVID, bueno, alcanzó muchísima popularidad también, aparte de que es buenísimo explicando las cosas. Entonces se lo dieron a ellos dos, a Antonio Lascano y a Eduardo Matos Moctezuma. Y le preguntaba yo a unos periodistas científicos, que ellos, porque ellos me decían que ya tienen catálogos de a quién van a entrevistar, porque no todos los científicos se dejan, porque muchas veces los periodistas sacan notas que nada que ver con lo que tú dijiste, ¿no? Tengo miles de ejemplos de eso, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, les preguntaba yo, cuando vi el premio de Eduardo Matos Moctezuma, porque yo sé que es un excelente arqueólogo y bueno, eso no se le puede negar, es director del proyecto Templo Mayor, que bueno, vamos, es el proyecto más famoso junto con el de Teotihuacán del país a nivel internacional, pero no fue un premio de arqueología, fue un premio de comunicación pública de la ciencia. Y si ustedes observan, como si ustedes se ponen a analizar y ven lo que ha hecho Eduardo Matos, ha hecho más libros especializados que de divulgación. Él casi no hace divulgación. La divulgación que él hace es a través de todas las entrevistas que le hacen los periodistas. Entonces estaba yo pensando les preguntaba yo a estos periodistas científicos de por qué, más bien que yo les decía, yo me pregunto si el premio realmente era para él o era para quien le hacen las entrevistas, ¿no? Porque él no hace comunicación pública de la ciencia, no, más que a través de las entrevistas. Y ellos me decían, y bueno, ya a su vez yo pensaba, bueno, pero es que esa comunicación pública o esas entrevistas, el que salga tanto en los medios y que nosotros lo veamos hasta en la sopa, o por lo menos yo lo veo hasta en la sopa cada semana, y me cae súper bien y lo admiro muchísimo y lo respeto muchísimo, evidentemente, pero ya llega un punto en que el premio y la entrevista y la entrevista y la entrevista, le están construyendo una imagen. Y entonces es un círculo así perfecto en el que aparte de que es excelente arqueólogo, se le construye una imagen de excelente arqueólogo. Y es el más conocido a nivel nacional, pero también hay muchos otros que han hecho muchísimas cosas. Entonces, esta difusión que les hablo de plataformas, de la prensa, pero también que tiene que ver con canales de YouTube, con las entrevistas que los hacen, con el radio, con todas las plataformas que tiene la universidad, también para estudiantes, comunicación de la ciencia, la Dirección de Comunicación de la Ciencia, ahorita tiene un programa para estudiantes de que ustedes vayan y les platiquen los temas que están trabajando en algunas de sus clases o de su tesis y los empiezan a difundir. La construcción de una imagen también es importante para el científico. Entonces, por eso es importante que separemos divulgación, difusión y dentro de la difusión estos dos aspectos, entre especialistas y entre la difusión que se hace a través de prensa y todos los tipos de medios para la construcción de una imagen en pro y a favor de hacer una vinculación bien hecha y con pertinencia social
ante toda nuestra comunidad. Hasta aquí hay algún duda, tema que quieran platicar, duda entre estos dos aspectos. Yo en unos minutos tengo que concluir la sesión, pero la próxima clase vamos a continuar con las exposiciones que faltan, hablando ya, distinguiendo más estos tipos de vinculación, y les voy a dejar la actividad para la próxima semana, que yo quisiera que empezaran a practicar sus dotes infográficos, y a ver si alguien se anima a hacer su estrategia en forma de infografía, que creo que puede ser divertido, puede ser distinto a lo que usualmente hacen para otros y pues ya no sé si tengan duda, algún comentario que quieran indagar, lo dejamos para la próxima semana. Bueno, voy a cerrar, voy a pausar la grabación, apagar la grabación, y si están de acuerdo, me voy a quedar únicamente con Armando, que pidió unos minutos.